Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a el ciclo de conferencias, de charlas y talleres del proyecto Centroamérica Lectora. En la tarde de hoy tenemos la conferencia llamada Derechos de Autor en el sector editorial. Este espacio en esencia busca generar un contexto básico y práctico sobre los derechos de autor en el sector editorial. El conferencista de la tarde de hoy es Freddy Forero, de Colombia. Freddy es el gerente de Derecho de Autor del CERLAC, abogado especialista en Derecho Comercial, es profesor de la Cátedra de la Asignatura Propiedad Intelectual para Editores en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, es miembro del Centro Colombiano de Derechos de Autor SECOLDA y la Asociación Literaria y Artística Internacional ALAI. Bienvenido, Freddy, a este espacio y bueno, cualquier pregunta también estamos pendientes en el chat. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que se están conectando. Sé que no es fácil uno en el día a día llegar de oficina, luego conectarse, es complicado con las cosas de la casa, entonces que nos saquen un tiempito para escucharnos es bastante valioso. Yo les quiero recomendar que aprovechemos que, digamos que estamos en una reunión sincrónica, no es un video, entonces aprovechemos que estamos en una reunión sincrónica, somos bien pocas y bien poquitos, entonces siéntanse libre de desbloquear su micrófono y hacer las preguntas sin interrumpir. Tenemos un poco menos de 2 horas, entonces la idea es que sí salgan con sus dudas resueltas si algunos o algunas las tienen. Mi charla va relacionada con unos temas en particular, porque no podemos abarcar todos, pero entonces si ustedes ven que no lo voy a tomar un tema que ustedes necesitan, por favor, sin levantar la mano, sin nada, simplemente desbloqueen el micrófono en cualquier momento y me dicen, Freddy, espérate, y me hacen la pregunta. Sientan plena libertad. Intentemos conversar mucho, conozcámonos entre nosotros, aprovechemos que esto es sincrónico. No es lo mismo que presencial, pero por lo menos tenemos la ventaja de que podemos interactuar en tiempo real y eso pues es bastante valioso. Permítame, yo les comparto mi pantalla. Creo que sí, yo acá voy a estar viendo igual. No estoy seguro si levantan la mano, creo que no la voy a poder ver, pero entonces ustedes simplemente desbloqueen micrófonos, por favor. Quiero oír sus voces, escucharlos. Está bueno si conversamos. Esta charla, como decían, es de derecho de autor, pero vamos a tener un fuerte componente de inteligencia artificial, porque eso está cambiando un poco la percepción de lo que se entiende ahorita por lo que es original y lo que es creativo. Entonces, me parecía prudente empezar a hablar de esto, sin perjuicio que si tienen preguntas particulares. En el proceso de edición tengo este problema porque tengo que hacer estas actualizaciones y no sé si eso afecta al derecho moral. Lo que ustedes quieran, pues la resolvemos acá. No importa si estamos hablando de eso, si tienen una duda, sáquenla por favor. Esto, todos y todas bienvenidas a sacar. Yo quería empezar con esta imagen. Esta es la primer fotografía que se tomó en el mundo, en la historia de la humanidad. Si ustedes ven, no fue tomada con una cámara fotográfica, sino fue tomada con otro aparato que era el daguerrotipo. Quien toma esta imagen no era un artista. La persona que toma esto no necesariamente quería explorar una nueva manera de representar la realidad o de expresar algo con algún tipo de sentido estético o artístico. Esta persona era un científico que quería desarrollar el aparato. Cuando empiezan a hacer la inversión en el daguerrotipo, no están pensando en arte, están pensando en una patente y masificar este objeto que efectivamente llegan a una negociación con el gobierno francés, se las compran y lo empiezan a masificar su uso. Entonces acá la fotografía no nace como un movimiento artístico, como sí ocurre con otros movimientos en los que se planteaba una nueva forma de expresar la realidad. Tenemos el cubismo, el expresionismo, el impresionismo, luego van al movimiento dadaísta, el impresionismo abstracto, ya entonces los movimientos postmodernistas y vamos evolucionando. Y cada uno de estos movimientos siempre planteaba una nueva forma de recrear la realidad, de expresar algo. Por supuesto, entonces cuando sale la cámara, muchos dicen, bueno, si yo me dedicaba a hacer retratos, pintando.
con mis manos, con mi talento. ¿Qué va a pasar con mi profesión ahora que hay un aparatito que puede sacar el rostro de la persona muy bien sin necesidad de pagarme a mí? ¿Se va a acabar mi oficio o no? ¿Qué ocurrió en la actualidad? Empezaron a desarrollarse, como les decía, nuevas formas de representar la realidad y ustedes podían ir al lago y representarlo mediante la fotografía o podían ir al lago y mediante el puntillismo representarlo. Y actualmente nosotros tenemos el hiperrealismo, que es pintado a mano y que tiene un valor económico. Y tenemos la fotografía, que tiene otro valor económico. Y las diferentes formas de expresión actualmente coexisten sin problema. Entonces, este desarrollo tecnológico no salió como un movimiento artístico, pero por supuesto impactó y se creó esta nueva línea de arte que es la fotografía. No obstante, la inteligencia artificial va mucho más allá. Sí es un desarrollo tecnológico que no nace efectivamente pensando solo para el mundo de las artes. La inteligencia artificial va mucho más allá, pero impacta y está actualmente impactando bastante los sectores creativos y culturales porque la inteligencia artificial ahora evolucionó a la generativa. La inteligencia artificial generativa me produce contenidos similares a los producidos por un ser humano. Ya vamos a ver qué tan creativo, qué tanto puede llegar a hacerse, pero en principio, si yo tengo bajo presupuesto y quiero un diseño de portada, puedo entrar a una inteligencia artificial, darle unos comandos, unas instrucciones que actualmente llaman prompt, y con ese prompt sacar una imagen sin que eso esté protegido por derecho de autor, sin tener que pagar. Entonces, muchas asociaciones de dibujantes, por ejemplo, están alzando la mano y dicen, bueno, empecemos a hablar cómo vamos a regular esto y cómo impacta en términos de seguridad social al sector. Ahora yo quiero que les quisiera preguntar si ustedes consideran esto arte. Entonces, si tenemos en la piñata, en el cumpleaños de mis hijos, un payaso y él hace con una bomba este animal, ¿ustedes consideran que esto hecho, que es como un caballito, un perrito, hecho con un globo, vendría siendo una obra de arte o no? Si quieren, limítense a poner un sí o no. Yo veo que ya están poniendo en el chat. Ah, no, eso es la lista. Porfis en el chat o desbloqueando su micrófono. Como les decía, intentemos interactuar, aprovechemos que estamos en una reunión sincrónica. Leonel dice, vea, sí, esto es arte. Todos consideran que eso es arte. Marcela ahí está diciendo que sí. Depende de la intención, dice Maru. Depende de para quién sea arte, para mí no. Jonathan. Entonces, Jonathan dice, mire, esto está siendo subjetivo, puede que para uno sí, puede para mí no. Dependiendo de la percepción del espectador, dice Gino. ¿De qué creen que depende? Según la definición de alguien que aprecio mucho, sí, claro, porque es agradable de ver y no tengo idea de cómo hacerlo. Esa me encanta. Esa está buena. Teddy dice, pues sí, yo no sé hacer esa vaina y me gusta. Pues eso es arte, punto. Entonces, acá, ¿qué podríamos decir? En principio, ese payaso lo que hace es un animal que muchos han hecho. Viene siendo una idea. Las ideas no están protegidas por derecho de autor. Pero claro, tenemos el Balloon Dog de Jeff Koons, que cuesta mucho, mucho dinero y es una obra artística. Entonces, por supuesto que va a ser artística. Ahora bien, ¿él de qué es dueño? Jeff Koons es dueño del concepto de hacer con globos, incluso más fácil, o este tipo que es de gran formato, hacer un animal. No, ese concepto no es de nadie. Ahora bien, esta escultura sí es de él. No la puedo reproducir tal cual porque es de él y esto se vende en el mercado del arte. Está perfecto. No obstante, yo podría hacer una escultura muy similar a esta imagen y no voy a tener ningún problema por derecho de autor, aunque sí se considera arte. Por acá decían, en general es que el arte viene siendo casi todo porque el derecho de autor no incluyó algún tipo de evaluación subjetiva para decir que es arte o que no. Sería demasiado complicado que un montón de abogados en el registro nacional o en una oficina nacional de derecho de autor diga, esto sí me parece arte, esto sí me parece estético, esto no, pues sería demasiado complejo. Entonces, por eso en principio, todo va a estar protegido por derecho de autor siempre que sea original. Ahora bien, esto entonces tengo una serie de libros en un estante. Para ustedes esto, independientemente de los libros por separado, pero
¿Esta conjunción de libros les parece arte o no? ¿Qué creen? ¿Esto es una obra artística al juntarlos o no? ¿Qué creen? Si quieren en el chat ponen un sí o no. ¿Esto es una obra artística o no? Gino dice sí. Teddy con un poco de duda veo no. Sí. Roland que sí. Jonathan no. Acá estamos un poco indecisos. Leonel dice que no. Entonces, en principio, Patricia dice que no también. Yo estaría de acuerdo. O sea, Kelly, no, Kay dice que no, Patricia no. Si yo tengo estos, podemos dar la consigna de dibujar un helado y seguramente cada uno desarrollará una obra bajo su propia interpretación, intención y bagaje de lo que es un helado. Ah, Gino, qué bien, qué buen concepto, exactamente. Ahora, ninguno va a ser dueño de la idea de dibujar un helado, pero sí de su propio dibujo en la medida que es original. Ahí Gino nos trae un concepto supremamente importante, muchas gracias. Ahora bien, si yo tengo una superposición de libros en mi casa, porque los armé, porque los ordené de esa manera, eso no vendría siendo una obra artística. En esta imagen, ¿qué es lo que ocurre? Yo ya la mando a una galería y, no, y le pongo un texto curatorial, un concepto de obra. Entonces te dice, yo sé que a veces se considera arte si hay un mensaje en ello, si representa algo, pero no tendría que ser evidente que representa algo, sí, señor. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Yo no sé si ustedes recuerdan este caso en el que una persona se olvidó sus gafas en una galería y las dejó en el piso y la gente empezó a tomarle fotos como si fuera una obra más. Entonces acá empezamos a tener este otro problema de que cualquier objeto descontextualizado o cualquier objeto que entre en una galería y le ponemos algún tipo de texto curatorial, eso ya sobra. Entonces, estos libros juntitos es la obra Biblioteca de Loreta Martínez Troncoso, que es un palimpsesto en el que la intertextualidad se convierte en un instrumento de comunicación. Entonces ella coge el palimpsesto y le da forma material, más allá de la figura literaria que todos conocemos. Entonces, ¿esto es una obra? Sí. ¿Qué pasa? Yo, como si fuera Loreto, puedo evitar que le tomen una fotografía a mi escultura. No puedo evitar que ustedes pongan sus libros juntos en su casa o que después pongan otro palimpsesto materializado con otro tipo de libros en sus casas porque esa idea no va a ser de nada. Entonces Gino nos recuerda la noticia también de la banana, que es la banana pegada con un adhesivo en un museo, que eso lo llamaron arte y alguien la compró eh, y vale harto. Incluso una persona que vendió la obra Invisible. Y era un recuadro con un texto curatorial diciendo ahí hay algo y usted tiene que comprometerse a tener siempre ese espacio vacío si compra la obra invisible. Ahora bien, el decir que eso es arte afecta, en principio no, ya verán ustedes si compran eso o no. Eso no vendría afectando. En términos legales, tiene protección siempre que se entienda que la idea, pues, la idea por detrás no va a estar protegida. Entonces, este es otro ejemplo en el que unos artistas representan la decadencia de el grupo político italiano que se la pasa de juerga y que es corrupto. Después llega la persona que asea el museo, dice, uy, estos artistas sí son locos, ¿cómo se embarraron? Y limpia todo y destruye la obra. Ahora, en principio, este cúmulo de botellas también se va a entender como una obra, como también lo es una pintura, un escrito. Y todo esto se empieza a originar de diferentes movimientos, pero uno de los que es más importante es el movimiento dadaísta, en el que seguramente todos y todas escucharon a Duchamp y La Fuente, que coge el orinal, él no hace el orinal. Entonces él saca el movimiento ready-made, en el que el original puede ser un objeto de producción en serie. Él no sabe hacer orinales. El orinal en sí mismo no viene siendo una obra de arte, pero la descontextualización de este objeto lo convirtió en un objeto artístico. Y acá nos trae otro concepto importante y es no necesariamente el saber hacer me hace artista. Y esto nos complica un poco la vida. A ver, ¿qué pasa? Cuando se escribe el jugador, entonces el autor del jugador recibe un adelanto y efectivamente se va al casino a jugarse la plata.
Cuando su editor le empieza a decir, lo voy a demandar porque usted me recibió un adelanto y no me ha entregado ninguna obra, él contrata a una persona que después se vuelve su esposa. En ese momento la contrata y le dice, necesito que te sientes y redactes todo, tipees todo lo que yo te voy a dictar. Esta persona que está efectivamente escribiendo en la máquina de escribir no es autora. Quien es autor es quien está dictándole la obra completa. Entonces el hacer en ese momento no me convierte necesariamente en autor. Muchos autores no necesariamente saben manejar el horno o esculpir la madera y se apoyan en otros colaboradores. Digamos que Diego Rivera en sus murales de gran formato se apoya en otros artistas que no necesariamente van a ser entendidos coautores en la medida que ellos no están plasmando su visión original, sino que simplemente están siguiendo instrucciones. Entonces estos colaboradores no vienen siendo autores en el mundo del arte. Pero también tenemos el otro concepto que es el hecho de dar una idea no me vuelve autor. Que digamos que tenemos no sé si es real o no, este mito de que se sientan dos personas en un café, una le cuenta a otra persona la idea de hacer una película en la que se antropomorfizan las sensaciones y los sentimientos de una persona para demostrar la evolución a la adolescencia de un humano y que detrás estaban los de Pixar escuchando. Y posteriormente salió intensamente la película. Entonces decían, nos robaron la idea. No sé qué tan cierto sea esto, pero si sí es cierto, igual las ideas no están protegidas. Entonces acá tenemos la contraposición a lo que yo venía diciendo. Claro, no necesariamente el saber hacer me convierte en autor, pero el dar una idea tampoco. Si yo simplemente le digo a una persona una idea, pues no necesariamente voy a ser autor. Autor es el que la ejecuta. Entonces, en términos de una escultura, ¿cuál es la diferencia? Es distinto que yo le diga a un hornero, mira, necesito que me saques un toro de estas medidas hecho con esta aleación, de esta manera, siguiendo este boceto. El hornero en ese momento simplemente va a ser un ejecutor. Diferente que yo le digo, oye, sácame un toro así como que se vea bravo y grande, y el otro lo hace. En ese momento esa persona que lo hizo es el autor. Entonces esto nos trae un nuevo concepto que es el ready-made. Ahora bien, ¿qué están alegando muchos? Están diciendo, mire, en términos de inteligencia artificial, no necesariamente yo tengo que saber dibujar. Si yo tengo la concepción artística y soy quien da el prompt, todas las instrucciones de entrada a la inteligencia artificial para que me saque un resultado final artístico, entonces yo vengo siendo autor de eso. Y vamos a ver qué tan real es eso y en qué casos sí y en qué casos no. Esta charla se va a centrar en eso. Cuando me apoyo yo en una inteligencia artificial como herramienta en el proceso creativo, voy a ser autor y cuando no, porque se está replanteando el entenderse original y creativo. Teddy nos dice, si A le da la idea de una obra a B y B contrata a alguien para que la plasme de cierta forma, B es el único autor. ¡Wow! Qué buena pregunta. Creo que tengo un caso específico para ese ejemplo que nos estás poniendo. Sí, hubo una empresa que dice, mire, yo necesito que me hagan un software de contabilidad y contrata una empresa que desarrolla software y empieza a darle todo lo que necesita. Mire, yo necesito que me permita descontar los días de vacaciones en la nómina. También necesito que me permita, si la persona la sancioné y le puse una licencia no remunerada, pues que me permita hacer eso. Mire, necesito dar de baja a los trabajadores cuando es por luto. Y empieza a darle todos los requerimientos. La empresa, siguiendo los requerimientos del otro, diciéndole, mire, necesito que el software haga esto, necesito que sume así, necesito que reste así. Siguiendo esas ideas, los programadores hacen el software. Ahí después, entonces se lo entregan y le dicen, señor cliente, acá está su software de contabilidad tal cual como usted lo quiso. Después sale al mercado un software igualito, con las mismas funciones. Y la empresa que había solicitado inicialmente el software, que es la dueña porque lo pagó, dijo, oiga, ¿cómo así? Usted me vende este software y después usted lo saca al mercado. Y ellos llegan y dicen, no, llegamos ahí por otro lado. Cuando fueron a revisar el código objeto del software, vieron que era completamente diferente. Llegaron a las mismas funciones, pero con un código de programación diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven, ustedes van a un Drive en Google
o van al Excel de Microsoft, que son dos empresas diferentes y pueden tener funcionalidades similares, como la autosuma en celdas. Esas funciones son ideas y no son de nadie. Entonces, si yo como cliente solo di ideas, no me vuelvo autor. Si se la doy a otra empresa para que las ejecute y esa empresa tiene un empleado, ese empleado es el autor o la autora. Ahora bien, dependiendo de los contratos que hay entre unos y otros, quien tenga la explotación económica de esa obra puede ser otra persona. Entonces yo me acerco a la editorial y le digo, oye, yo quiero que hagan un texto sobre mi empresa porque vamos a cumplir 50 años. Entonces quiero que te hagas encuestas, saques información sobre la empresa y te escribas un libro. Yo tuve la idea, yo estoy pagando por eso. El hecho de haber tenido la idea no me hace autor. El hecho de pagar por eso me hace titular de los derechos patrimoniales. Y después va a ser una persona de carne y hueso la que hace las entrevistas, la que se sienta a escribir. Esa persona va a ser la autora. Probablemente esa persona va a firmar un contrato con la editorial para darle los derechos para que su editorial a su vez se la dé al cliente. No sé, te di si te di muchas vueltas y te respondí o no. Listo, Teddy, gracias por la pregunta. Entonces volvamos al ready made, que es objetos que no necesariamente nacen como algo artístico, en el que un original puede ser un objeto de producción en serie y yo igual voy a ser autor porque fui el que tuve la concepción artística de descontextualizarlo. Por supuesto, la fuente de Duchamp dice muchísimo más de lo que podría decir un orinal en un baño. Él da un mensaje contundente de lo que se debe entender por arte, con un mensaje supremamente irreverente, que no necesariamente se le puede ocurrir a otra persona. Pero ¿qué pasa entonces con la inteligencia artificial? Nosotros actualmente tenemos, la inteligencia artificial existe hace muchísimos años. ¿Qué es lo que ocurre o qué cambia ahorita? Que nosotros ya teníamos los procesos de inteligencia artificial y machine learning diseñados. ¿Qué no teníamos? Suficientes datos y suficiente información y suficiente capacidad de procesamiento de los ordenadores. De pronto de los que estamos acá, algunos recordamos que cuando uno se iba a conectar a Internet hace un tiempo, uno le tocaba decir, oiga, dejen de usar el teléfono que voy a conectarme a Internet. Y si alguien levantaba la bocina sonaba raro. Uno entraba y había pocas páginas disponibles. Ver un video era casi impensable, se iba a demorar demasiado cargando. Eran unas animaciones muy básicas porque la capacidad de procesamiento era poca y había poca información en Internet. Ahora se suben por segundo millones y millones de terabytes de información y tenemos unos computadores en los que podemos estar. En este momento ustedes pueden estar poniendo música en YouTube, están viéndome a mí mientras están descargando un videojuego. Entonces ahora tenemos una mayor capacidad. ¿Eso que permitió? Hacer los procesos de aprendizaje autónomo. Antes yo qué tenía que hacer, por ejemplo, si yo necesitaba que mi máquina aprendiera a dibujar una manzana, aprendiera entre comillas, que terminara en unos y ceros diagramando lo que para un humano es una respuesta aceptable de lo que es una manzana. Entonces, yo antes qué tenía que hacer, tenía que determinar la fórmula mágica con un algoritmo, con una fórmula matemática que dijera qué es una manzana. Entonces, figura cercana a la redondez, más rojo, más bla, 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 más bla, 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 igual manzana. Eso era muy complejo para hacer, para que la máquina realmente llegara a hacer actividades complejas, porque yo me tenía que idear todos los algoritmos. Ahora, ¿qué hago yo? Solo tengo un algoritmo que es el modelo. Entonces, yo actualmente, ¿qué puedo hacer? Tengo, acá dice input data, que es las manzanas. Tengo una gran base de datos con imágenes de manzana gigante, necesito muchísimas y las tengo. Entonces necesito una gran base de datos con manzanas, etiquetadas como manzanas. Entonces yo llego y le meto esa información de entrada a mi máquina. Ya tengo un algoritmo en el que le digo, mire, usted tiene que identificar qué es una manzana. La máquina va a empezar a encontrar patrones entre todas esas imágenes similares para decir, ah, esto es lo que hace a una manzana una manzana. Yo no sabría decirles a ustedes definir qué hace una manzana una manzana. Cuando yo veo una manzana, inmediatamente la reconozco y sé que es una manzana. Ahora hay diferentes tonos de rojo, hay manzanas verdes, hay diferentes tamaños. Y entonces yo no sé, sabría bien describirles a ustedes una manzana a la perfección.
La máquina lo que va a hacer es encontrar patrones entre miles de fotos para determinar que es una manzana. Ahora, entonces, después yo le meto otra base de datos con cosas que no son manzanas, bananas, por ejemplo. Y el algoritmo entonces me va a identificar qué es una manzana y qué es un banano. Y eso entonces va a permitir que después en una inteligencia artificial generativa yo le escriba, dibújeme una manzana y la inteligencia artificial va a poderme dibujar una manzana como tal. Tenemos otro modelo de inteligencia artificial o de aprendizaje autónomo que es el no supervisado, en el que yo simplemente le boto información, le meto un montón de libros, una gran base de datos con libros a mi inteligencia artificial. Esta es mucho más difícil de manejar. La otra es más concreta, es supervisada y me va a dar mejores resultados. La otra yo le meto bases y bases de datos de novelas, miles y miles de novelas. Y al final yo espero que la máquina entienda las diferentes figuras literarias que hacen una novela coherente. Y le digo, escríbame una novela. Este proceso requiere mucho más trabajo. Para este tipo de proceso de aprendizaje no supervisado como el que se hace con ChatGPT, yo necesito miles de usuarios ayudándome a entrenar la máquina, diciéndole esto sí, esto no. ¿Qué es lo que ustedes hacen día a día al escribirle a ChatGPT? ChatGPT está aprendiendo cada vez que interactúa con ustedes. Ese proceso rinde mayores frutos, pero es mucho más lento, más complejo de hacer. En ambos podemos tener una inteligencia artificial que genera contenidos, que puede escribir un ensayo, que puede hacer una imagen. Por supuesto, no es de la calidad de un humano y ya vamos a ver por qué, pero sí lo puede hacer en cierta medida. Entonces, cuando yo necesito que la máquina me dibuje un gato, ¿qué va a hacer la máquina? Empieza, hay un modelo que es el de difusión, que es este. Yo le meto muchas y muchas imágenes de gatos, que acá es el proceso de inteligencia supervisada, que era el primero que veíamos con la manzana. Entonces yo tengo miles de fotos de gatos etiquetados como gatos. La inteligencia artificial de esta imagen tiene que entender, entre comillas, qué es el gato, porque atrás hay un mueble, atrás hay un tele, de esta imagen realmente qué es lo que es el gato, para después dibujar un gato. Entonces, miles y miles de veces lo que hace es difuminar la imagen. Le pongo ruido a la imagen. Si ustedes ven, le voy poniendo píxeles y color hasta que ya no se nota el gato y luego vuelvo a armarla. Y a esto lo hago miles y miles de veces. Lo mismo con el perro. Cojo la imagen, difumino, vuelvo a armar. Cojo la imagen, difumino, vuelvo a armar. Hasta que empiece a botar resultados y el humano me diga, esto es una imagen aceptable de un perro. Y la máquina, entre comillas, aprende a hacer un perro. Por supuesto, acá hay grandes discusiones porque esta foto de este perro y esta foto de este gato están protegidas por derecho de autor, las usan sin permiso de su autora o de su autor y entrenan una máquina que después van a aprovechar económicamente y no están pidiendo permiso ni están pagando. Por eso muchos están peleando. Ahora bien, en este proceso de difusión, ¿qué me permite hacer? Si ustedes ven acá, yo tengo una imagen azul que dice fuente source, que es una imagen humana, es una modelo. Tengo esta que también es otra modelo. Actualmente tenemos una inteligencia artificial que nos permite tomarle una foto a un vestido en un maniquí y la inteligencia artificial automáticamente me genera el fondo que yo quiera y el humano como yo lo quiera. Lo quiero oriental, lo quiero caucásico, lo quiero que, tipo europeo, italiano o como lo quiero. Y me lo va a sacar y se va a sacar un humano que no tiene derechos de imagen porque es un humano que realmente no existe y no tengo que pagar ni fotógrafo ni nada y eso por supuesto empieza a generar brechas de capital humano. Ahora, entonces, ¿qué hace la máquina para generar este humano de la nada? No es de la nada, en principio tiene que usar fotos de humanos existentes. Por eso yo no sé si ustedes recuerdan, hubo una moda, de pronto sus hijas o sus hijos participaron, que era Throwback Thursday, que era, creo que ponían TBT y ponían una foto de ellos actual y una foto de ellos jóvenes. Eso, todo ese montón de imágenes permite que después una inteligencia artificial se le mete en el modelo de aprendizaje autónomo supervisado y le digo, necesito que me envejezca la gente. La máquina debe entender qué implica el envejecimiento en un ser humano.
Y ese contraste de imágenes de miles y miles de personas que me mandaron una foto de Chiquis y una foto ahora, pues le va a permitir hacer eso. Acá yo cojo dos imágenes de dos modelos, que son las de los recuadros azules. Si la máquina lo único que hace es juntar las dos fotos en una superposición, me da la imagen roja. En el modelo de difusión me da el modelo, la imagen verde, que ya es una tercer cara de un humano que no tiene derechos de imagen. Entonces en la roja, si ustedes ven, se ve mal porque están las dos imágenes una encima de la otra. En la verde, la máquina lo que hizo fue en el proceso de difusión sacar elementos gráficos de un rostro, sacar elementos gráficos de otro rostro y me saca este tercer rostro. Que puede pasar con diferentes formas. Por ejemplo, con una voz. Actualmente tenemos problemas con las voces comerciales porque ya a los locutores no los están contratando. Yo ahora puedo coger los tonos de 7 voces, usando solo 2 minutos de ellas, la máquina empieza a aprender y saca una voz que no pertenece a ningún humano y no tiene derechos conexos. Y puedo usar. Por eso ustedes ven ahora que estamos replicando, entonces vamos a poner a Madonna a cantar las canciones de los Beatles. Esa voz de la robótica de Madonna, pues da. Ahora, si digo que la voz de Madonna, pues va a tener problemas de imagen y ahí están las discusiones. Pero en principio yo ya puedo crear voces completamente sintéticas que parecen de un ser humano y que no podemos identificar si es de una máquina o un humano. Lo mismo los rostros. Por eso es tan peligroso los fake news, en los que pueden tener un rostro humano diciendo cosas que no son ciertas. Pero bien, entonces acá estamos en general lo que está haciendo la inteligencia artificial. Entonces Gino dice, ahora que menciona eso me recordó el capítulo de Black Mirror donde participa Salma Hayek. En este caso hablamos de una persona, no de algo generado. La forma en la que se debería legislar la inteligencia artificial está siendo uno de los temas a debatir en las huelgas que han paralizado Hollywood. Tienes toda la razón, pero estas cuestiones también podrían afectar los derechos fundamentales del común de los mortales. Tienes toda la razón, Gino. ¿Ahí yo qué puedo hacer? Hay algunos, por ejemplo, con las voces que dicen yo no estoy usando tu voz. Tu voz me sirvió para entrenar la máquina, pero sacamos otra voz diferente. Hay otros casos en los que sí me interesa que sea tu voz. Entonces yo contrato a Morgan Freeman y le digo, mira, necesito que vengas, grabes unas líneas de voz y después yo voy a vender, la voy a generar con la inteligencia artificial, o sea, voy a entrenar la inteligencia artificial para que hable como tú hablas y después vamos a empezar a sincronizarla en audiolibros. Audiolibros leídos por Morgan Freeman, la IA. Para eso le tengo que pagar a Morgan Freeman, porque estoy diciendo la voz de Morgan Freeman. Hay otros casos en los que sencillamente yo voy a armar una voz muy buena, con unos buenos bajos de mujer u hombre, y empiezo a sincronizarlos o a hacer audiolibros, y ahí no estoy usando la imagen particular de una persona, no le voy a pagar a nadie, no necesito hacerlo. Y por supuesto va a impactar a todos los intérpretes que actualmente están contratando para hacer audiolibros. Pasa también con las traducciones. Yo igual necesito todavía contratar a un humano para que me haga la traducción porque la máquina se equivoca. Pero la base inicial me la puede hacer una inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes yo contrataba 7 horas de un traductor para un documento, ahora voy a necesitar solo una porque necesito es que me haga una revisión posterior. Y eso va a reducir la contratación. ¿Qué es lo que menciona Gino? Los actores en Hollywood están diciendo no queremos que nos pase lo de Black Mirror, que es real. Y es, ustedes pueden pagarme a mí por unas horas de grabación simplemente para entrenar la máquina para que haga un holograma de mí súper real y después entonces voy a hacer yo actuando en las películas generado por inteligencia artificial. ¿Cuál era el miedo de los autores, de los actores actualmente? Es, me pagan un día de trabajo, de ahí para adelante son dueños de mi imagen, con una inteligencia artificial me ponen a protagonizar 100 películas y no me pagan más. Entonces estaban negociando eso. Y eso no puede ocurrir porque nos vamos a quedar sin trabajo, nos contratan una vez y no nos vuelve a pasar. Hace muchos años pasó algo similar que dio lugar a un tratado. Cuando generan el fonógrafo, cuando crean el fonógrafo, entonces contrataban a los artistas y les decían cante, les pagaban una tarde de trabajo, cante, toque el instrumento, lo grababan y luego ya no lo vuelven a contratar porque ya tenían grabado en el fonógrafo y la gente quería era escuchar en el fonógrafo. Y se generó una crisis mundial laboral en el mundo artístico que dio lugar a un tratado que creó los derechos conexos. Por eso ahora cada vez que suena música grabada en una discoteca, esa discoteca tiene que pagar derechos.
por ese tratado, porque en general todos los países dijeron, bueno, sí, no es justo que les paguen una tarde y de ahí para adelante todo el mundo los escuche. Acá los actores estaban diciendo lo mismo. Gino, gracias por ese ejemplo que está buenísimo, muchas gracias. Entonces les decía, hasta acá estamos lo que está ocurriendo. Tenemos muchas inteligencias artificiales, estoy seguro que ustedes tienen miles de ejemplos. ¿Qué pasa con el derecho de autor actual? Con las normas que estamos actualmente. En general teníamos tres escenarios. El primer escenario es de esta imagen, por ejemplo, en el que yo cojo la obra de otra persona, le hago unos breves ajustes y creo una segunda obra. Realmente, entre comillas, creo una segunda obra porque en principio lo que estoy haciendo es plagiar. Si ustedes ven acá, entre las dos obras hay pocos ajustes, hay tantos y no dice algo diferente. La composición de imagen, si ustedes ven, genera lo mismo, la misma sensación, pese que en una hay desnudez, en la otra no, completa por lo menos, en una está el loro, en el otro no, pero en principio la composición de imagen es la misma, entonces no puedo decir que yo hice una creación artística al crear eso. Pasa lo mismo cuando cojo una obra literaria, por ejemplo, y la nacionalizo. Entonces pongo a comer al protagonista comida local en lugar de la comida que habla, de la que se habla en la obra original. Esos pequeños ajustes tan pequeños no me hacen autor de una obra. Entonces acá era un simple plagio o la simulación de plagio. Escenario uno. Escenario 2, este, en el que yo simplemente cojo una idea. Acá llega, tenemos la obra icónica de Milet. Y después llega Dalí y le hace un tributo a Milet. Pero si ustedes ven, acá Dalí no está plagiando, no está copiando la composición de imagen. Él está haciendo de una manera muy propia una obra completamente original y nueva. La obra de Dalí es completamente independiente a la entidad, pero coge un concepto, una idea, como puede pasar también cuando yo estoy editando una obra y el protagonista de mi novela lee otra obra y menciono esa obra, ese guiño a otro autor, esa mención a otro autor, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Como también coger un concepto. Entonces, en principio se decía, mire, 50 sombras de Grey es 50 sombras de Grey es un fanfiction de Crepúsculo. Es de adolescentes, de pronto no todos las conocen, pero entonces en Crepúsculo tenemos un vampiro creo que es vegano y entonces tenemos una chica que se enamora del vampiro y tiene problemas pues, de que la vuelva vampira, bla, bla. En 50 sombras de Grey tenemos una historia completamente diferente. Ahora bien, ¿por qué se decía que era un fanfiction? Porque la autora de 50 sombras de Grey se inspiró en los personajes de Crepúsculo. Entonces, en una es un vampiro y es peligroso, enigmático, pero interesante, en el medio de todo sensible. En la otra es un vampiro, en la otra es una persona sadomasoquista. Ella es una persona que lo va a cambiar a través del amor, tiene problemas de autoestima, pero es sumamente inteligente, encantadora. En ambos el personaje es similar. Esas características no son de nadie porque las ideas no están protegidas por derecho de autor. Cuando yo cojo esas ideas, no necesito pedirle permiso a nadie. Por supuesto, ustedes van a ver miles y miles de obras inspiradas en otras obras y no va a haber ningún problema. Entonces, si ustedes ven John Wick, que ahorita está tan de moda, que ya va como por la quinta, creo, pues es muy similar a películas que ha habido antes. Hay una que se llama Búsqueda Implacable, en la que el protagonista es un tipo malo, pero que ahora es bueno y es carismático y dejó esa vida. Y su vida lo alcanza, le secuestran a su hija, él se emberraca, va y mata a todo. John Wick es un tipo malo, no sabemos bien qué tan malo era, ahora es bueno. Su vida lo alcanza, le matan al perro, se emberraca, va y mata a todo. Es exactamente lo mismo en términos generales, pero por supuesto, el storyline puede ser similar, pero de ahí para adelante el argumento general, los diálogos, la escenografía empieza a ser distinta, solo comparten una idea y ahí no vamos a tener ningún problema. Y este es el tercer escenario. En este escenario, si ustedes ven, no cogimos solo una idea. Acá Van Gogh coge más allá de la idea, coge la composición de imagen y entonces coge el descanso al mediodía de Millet, lo hace muy suyo y saca una obra independiente. Dice, les voy a mostrar lo que a mi estilo significa el descanso al mediodía de Millet. Se come el descanso del mediodía y escupe una obra maravillosa como es
El descanso al mediodía de Vincent Van Gogh. Que si ustedes ven, no es un ejercicio perezoso, que le dio pereza y simplemente copió. Acá lo que estamos creando es una obra fantástica, pero viene siendo una obra derivada. No tomamos una simple idea, tomamos elementos originales de una obra preexistente, le mete elementos originales nuevos y crea una segunda creación. Valga la redundancia, perdón. Acá estamos frente a una obra que es similar a cuando se hace una película con base en un libro. Yo no estoy tomando la simple idea, yo estoy tomando la línea argumental y por ende necesito permiso. Pero la película no es exactamente igual al libro. Son de lenguajes diferentes y por consiguiente tiene autores diferentes. Entonces, acá estaríamos en el primer escenario. Este es un libro de moda que se publicó en Colombia. Entonces, la artista, la ilustradora, cogió una base de datos, le hace unos breves ajustes. Acá se dice, miren, en términos de moda hay grandes cambios. Que la moda, que la falda tenga pelitos al fondo, tenga botones o no, son grandes cambios en términos de diseño y moda. Pero en términos de ilustración, esto viene siendo la misma vaina. Son breves ajustes que con un programa cualquiera de diseño, pues se pueden hacer a 2 clics de distancia. Y no me estás planteando nada diferente. Esto es el primer escenario, es un simple plagio. Vamos con el segundo, en el que yo simplemente estoy tomando una idea, que era la de que vamos a este escenario. Entonces, el primero, el de moda, es este. Vamos a ver este, en el que yo solo tomo una idea. Y acá sobre las ideas debemos tener presente que hay ideas con un amplio campo de desarrollo y otras con un campo de desarrollo mucho más limitado. Vamos a ver, porque ¿qué pasa? La máxima de derecho de autor es las ideas no están protegidas. Las ideas no son de nadie, solo la forma particular en la que esas ideas se expresan. Hasta ahí todos estamos claros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la idea tiene un campo de desarrollo muy limitado, en términos legales se puede permitir que haya obras que coexisten y se van a entender originales y no van a ser plagio, pese a que tengan una idea muy similar, porque la idea no está protegida. Hay otras ideas, ya las vamos a ver, en las que el campo de desarrollo es más amplio y entonces ahí sí yo voy a exigir que una obra sea muy diferente a otra. Acá, en este caso, la idea es muy limitada. Entonces, tenemos, ¿cuál es el chiste? Tenemos un chiste diagramado en el que la premisa es los papás usualmente hacen castillos de arena con sus hijos. El remate es los niños ya no quieren hacer castillos de arena, ahora quieren hacer departamentos por el boom inmobiliario de muchos países. Entonces tenemos de los personajes de Mafalda y tenemos a Nick Gaturro, que dice exactamente lo mismo. Vení Gaturrín, vamos a hacer un castillo de arena y es, mira, ahora el negocio está en las torres de departamento. Si ustedes ven, es exactamente la misma premisa, el mismo remate. Lo que pasa es que la idea subsecuente de hacer este chiste de, mire, los chicos ya no hacen castillos de arena porque ahora hacen departamentos, eso es una idea con un campo de desarrollo muy pequeño y por consiguiente la protección por derecho de autor es muy limitada. Pasa muy similar con las noticias del día. Si ustedes ven, un noticiero puede dar una noticia muy similar a otro y parece parafraseado, que siempre nos dicen, cuando usted parafrasea igual tiene que citar. Ahora bien, si es por ejemplo en una noticia, voy a parafrasear y no necesariamente tengo que citar. ¿Por qué? Porque la idea tiene un campo de desarrollo, acá los hechos tienen un campo de desarrollo muy limitado. Si yo quiero escribir la noticia, mire, hubo un bombardeo, murieron tantas personas, fue tal país contra tal país por X razón, yo no puedo fantasear, yo no me puedo ir al mundo de la ficción. Esto es no ficción, esto son noticias, son reales, entonces yo me tengo que atar a los hechos tal cual como están, de manera que sí pueda haber un estilo, pero en principio en una noticia, no en una crónica, en una noticia vamos a decir lo mismo. Sí, fueron tantos muertos, tal bombardeo, a tal hora, de tal país, por tal razón. Entonces ahí va a aparecer una parafraseada de otra y no va a haber problema y no hay plagio porque la idea tiene un campo de desarrollo muy limitado. Pasa exactamente lo mismo acá. Tenemos 2 obras originales, 2 obras que coexisten y no va a haber problema. Acá va a ser lo mismo. Tenemos un chiste. Entonces, tenemos un animal antropomorfizado que es, le tira la barra al perro. No, usualmente los perros traen la barra
Pero acá este perro no, el perro llama al cartero y el cartero se la trae. Mismo chiste, misma premisa. Acá ya no tenemos este personaje, tenemos simplemente una mano humana. Tira el hueso, no es una vara, no es una rama de árbol, es un hueso. El perro no va, llama a el domiciliario. Y acá hace exactamente lo mismo con Nigaturro. Ahora, la premisa acá, por ejemplo, no está implícita. Acá la pone explícita. Primero pone el ejemplo. Un humano le tira la rama al perro, el perro se la trae. Ahora el dueño de Gaturro quiere hacer lo mismo, le tira la rama, Gaturro no lo hace, llama al delivery y él se lo trae. Si ustedes ven, es exactamente la misma idea, con tres entregas completamente diferentes, tres obras completamente distintas y originales. Ninguna está plagiando a la otra. Entonces, acá tenemos diferentes entregas, como les decía, acá estamos con la premisa semi implícita, acá completamente implícita, acá explícita, y el remate es el mismo, pero el dibujo es distinto. Acá tenemos el delivery, el cartero o el domiciliario, el trazo es distinto, son tres obras diferentes. Ahora vamos a ver las ideas que tienen un campo de desarrollo mucho más grande. Y les voy a pedir entonces que hagamos un ejercicio chiquitito. Les pido porfis que me ayuden. Yo sé que están ya cansadas y cansados, pero les voy a ayudar. Les voy a pedir ayuda. Vamos a imaginarnos entre todos un mundo utópico. Vamos a hacernos una novela de ficción. Entonces vamos a simular que tenemos una premisa. La premisa es un mundo utópico, un mundo distópico. Un mundo en el que por una enfermedad extraña, todas las personas a los 30 años mueren. No hay cómo evitarlo, no hay vacuna, no hay explicación, simplemente mutó la enfermedad y cuando ustedes cumplen 30 años se mueren. Punto. ¿Cómo sería ese mundo? Un mundo en el que las personas no tienen una expectativa de vida superior a los 30 años. Pueden imaginarse tal cualquier cosa. Yo, por ejemplo, entonces la gente lo que haría sería dejar de tener hijos. Empezarían a dejar de tener hijos porque pues yo ya no necesito a alguien que me cuide cuando soy mayor, entonces más bien voy a vivir la vida loca, tengo solo 30 años de vida, entonces no voy a estudiar una carrera profesional y empieza esta decadencia, digamos, de que la gente ya no construye familia, empieza la natalidad a bajar y empieza el gobierno a tomar medidas para contrarrestar la baja natalidad. Eso es, por ejemplo, una premisa que estaría en este mundo inventado. Les pido que por favor, entre todos creemos hipótesis. ¿Quién se anima a darnos una hipótesis? Desbloquean el micrófono y nos dan una hipótesis. ¿Cómo sería ese mundo utópico en el que la gente muere? Tatiana. Hola, creo yo que entonces siempre va a haber gente que va a querer ayudar a que esto, ¿verdad?, se resuelva o se detenga. Entonces, creo yo que desde muy jóvenes habrían institutos en los que la gente pueda ser capacitada, por lo cual a sus 12, 13 años ya tuvieran que estar cursando, por así decirlo, la universidad para tratar de buscarle una cura. Creo yo que tendrían que ser estudiosos desde muy pequeños, porque saben que a los 30 años mueren. Ah, qué curioso. Vean que Tatiana tiene una teoría diferente a la mía. La mía, la gente no estudiaría carreras ni nada porque se va a morir a los 30. Tatiana dice, no, al revés. La gente lo que haría sería estudiar desde mucho más joven. Sí, quizás posesiones no puedan tener, ¿verdad? Pero sí, para salvaguardar la humanidad, estudiar desde muy pequeños y muy inteligentes quizás. Mira, muy bien. Entonces, Tatiana tiene la versión más juiciosa, la mía la de los vagos. ¿Qué otra Bueno, teoría tienen? ¿Cómo sería ese mundo? hola, Sí, buenas. hola. Hola, hola. Oh, perdón. Perdón, yo me imagino que más bien los gobiernos harían que la natalidad fuera forzada, porque si no la humanidad se desaparece totalmente en menos de 20 años. Entonces, que habrá gobiernos que más bien hacen que o pagan a que tengan hijos. O- Natalidad, como ahora hay en China, que en natalidad, que solo un hijo, más bien va a ser, tengan hijos, tengan hijos, tengan hijos, porque vamos a morir a los 30 años. Entonces, eh, de ahí, la humanidad no puede desaparecer, no podemos dejar el planeta a los animales. Entonces, el ser humano es egoísta, entonces va a tener hijos. Eso era Perfecto. lo que Bueno, pienso. comenzaría la natalidad mucho más temprano, ¿no? Creo que se quitaría la adolescencia como una etapa y de la infancia pasaría a la adultez, por decirlo. Y Eh,
Kai, creo que más bien aprovecharían el despertar de las hormonas para hacerlos tener hijos. Sí, exacto. Es como, no sé si recuerdan ustedes que hace unos miles de años tener 30 ya era una vejez. O sea, estaba envejecida la persona y la mujer estaba vieja, ¿no? A sus casi 40 ya era una abuela prácticamente. En cambio ahora, una mujer de 40 es una mujer que está muy llena de vida, muy joven. Algunas comienzan a tener hijos hasta esa edad e incluso creo que hay una artista muy famosa que ha tenido su primer hijo a los 50 años, creo que es Janet Jackson. Entonces ocurriría lo opuesto, ¿no? Sería eh, una vida muy acelerada eh, y creo que sería como hace unos miles de años, ¿no? O sea, creo que volveríamos, sería una involución, podríamos decir, si se toma así. Claro, de acuerdo. Pues, si en la Edad Media un regente decía, yo voy a empezar a tener hijos por ahí a los 30, 35, les iba a parecer una locura. Era como apenas eres fértil, tienes que empezar. Y porque la longevidad ha venido aumentando. Te dice, mire, esto sería igual, pero diferente. Aunque también dice, puede tener un gobierno súper controlador que incluso calcularía cuándo vas a tener hijos para que alcances a crearlos. O sea, tocaría pronto y tocaría calcularlo bien. ¿Qué otra teoría tienen de cómo sería ese mundo? ¿Qué creen? ¿Alguien más? ¿Cómo podría ser un mundo en el que podría ser que, por ejemplo, los centros urbanos se acabarían y la gente se iría, como ya no tienen, ahorita decían, no tendrían tantas posesiones, no necesito construir casa y tener un futuro, entonces me voy es al campo y toda la gente empieza a ir de nuevo al campo. Tatiana, ¿tú qué crees? Quizás como muere tanta gente, ya no hayan tantos cementerios, sino que sería incineración forzada. Ok, buen punto, incineración forzada. Te dice menos entretenimiento y distracciones porque entenderían que el tiempo es oro. Ese es un punto. Ahora, también podría ser que la gente entonces valorara menos la vida, porque si igual me voy a morir a los 30, entonces voy a saltar de bungee jumping, de paracaídas, voy a manejar borracho, pues porque igual me voy a morir. Puede ser por una o por otro. Hay una Gina, película, hola, hay una película que se llama In Time, creo que es Justin Timberlake y no recuerdo la actriz, pero ellos tocan ese tema, nada más que en el proletario es el que vive a prisas y que muere muy tempranamente. En cambio, los que son millonarios que pueden comprar el tiempo son los que se mantienen súper jóvenes. Entonces, creo que se tomaría un poco de esa idea de vivir muy a prisas, como los proletarios que se identificaban porque pasaban corriendo, ¿no? Y es una cosa que el guionista, el escritor de esa historia, tomó algo que es real, que le pasa al ser humano, que pasa muy ocupado en producir dinero, pero produce poco dinero, ¿no? Entonces anda como corriendo para poder disfrutar del poco tiempo que tiene, para no tener solo que vivir de la cama al trabajo, ¿no? Entonces creo que se tomaría un poco esa idea también de, de vivir un poco más a prisa y claro, los matrimonios infantiles o los compromisos serían como que lo normativo, ¿no? O sea, sería una vuelta al compromiso infantil o quizás ya al nacer ya estuvieran comprometidos, qué sé yo, una comparación de ADNs y todo eso, ¿no? Sería algo así. de acuerdo, tal cual. Puede haber muchos caminos. Gino dice, mire, sería una vida completamente nihilista, que puede ser una desidia completa, o podría ser que tuviéramos sociedades mucho más religiosas porque siempre que estamos próximos a la muerte empezamos a coger mucho más nuestras creencias religiosas, entonces seríamos sociedades supremamente religiosas. Puede irse por uno, ambos. Usted dice, mire, los dos lados son posibles. Francisco dice, ¿se podría dar sociedades hiperreligiosas? Ah, mira, coincidimos.
encontrar un sentido en ese tiempo tan limitado, quizás con promesas de vida después de la muerte, tal cual, yo creo lo mismo. Al tratarse de matrimonios jóvenes, no se esperaría que elijan ellos su pareja, sino sería impuesto. Yo también creo eso podría ser un estado supremamente totalitario. Ahora bien, ¿por qué les traigo este ejercicio? Porque, por ejemplo, en mi novela, en la que vamos a desarrollar esto, puede ser que ese estado totalitario o una compañía, no necesariamente asociada a un estado, coja a las personas que ya tienen 29 años y unos meses, es decir, con una muy baja expectativa de vida, y los obliguen a hacer pruebas para conseguir la vacuna, porque ya se sabe que tienen unos meses de vida, entonces los vamos a obligar. Esa es una premisa que no necesariamente a todos se les hubiera ocurrido. ¿A qué voy con esto? Que como les decía, tenemos ideas con un campo de desarrollo muy limitado en la que yo voy a permitir que dos obras coexistan, o en este caso estas tres obras coexisten sin decir que estamos hablando de plagio. Pero ¿qué ocurre? Cuando la idea tiene un campo de desarrollo muy amplio, las dos obras tienen que ser bien diferentes. Entonces, sale el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una obra que se mete dentro del listado de los mejor vendidos porque tiene una temática central bastante polémica. Entonces ellos dicen, mire, el cáliz sagrado no es la copa que se utilizó en la última cena, es realmente el vientre de María Magdalena que tiene la descendencia de Jesús. Te dice, solo decimos, ah, ese chiste lo conocía, tal cual, pero no hay plagio. Ahora bien, en el Código Da Vinci tenemos esta temática central. Un libro que se publicó previamente es el Enigma Sagrado. Los autores del Enigma Sagrado demandan y dicen, oiga, es que se nos copió de la idea. La temática central era nuestra. Cuando el juez va a revisar los dos libros para determinar si hay plagio, tiene en cuenta varias cosas. Lo primero es, mire, las ideas no están protegidas. De manera que el hecho de que compartan la misma temática central no necesariamente implica que hay plagio. ¿Por qué? Porque el cómo desarrollas esa idea es donde va a recaer la originalidad. Allí no dice lo protegido es el soporte. Exacto, sí, señor. La idea etérea no. Entonces, esta idea de no, Jesús tiene descendencia, que sobrevive hasta nuestros días, María Magdalena era su pareja, eso es una idea. Ahora bien, el juez también dijo, mire, sí, la línea argumental es muy similar. El cómo el protagonista descubre la verdad, cómo llega, cómo interactúan los escenarios, los personajes, ahí sí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Por el mismo ejercicio que nosotros acabamos de hacer. Si la temática central es un mundo en el que la gente muere a los 30, podríamos escribir 1000 novelas diferentes hablando de cosas distintas. Por ejemplo, creo que Tatiana, perdón si no, pero creo que Tatiana dijo, no habría cementerios porque sería obligatoria la cremación porque habría mucha gente muriendo todo el tiempo. Eso a mí no se me ocurrió, entonces no necesariamente mi novela tiene que estar. Unos pueden irse por una sociedad nihilista, otras religiosa, una en la que toda la gente es supremamente loca o agresiva, o una sociedad supremamente pacífica que se fue al campo y se acabaron las grandes concentraciones humanas en ciudades. Puede irse por mil caminos uno. Entonces, en este caso, a diferencia de lo que veíamos con las historietas, en este caso, con esta idea tan amplia, yo sí voy a pedir que una obra sea muy distinta a la otra. Por supuesto, hay ideas que se comparten. Harry Potter tiene abracadabra, tiene el concepto de magos, tiene el concepto de una sociedad secreta que los humanos no conocemos y que los humanos somos una sociedad inferior. Tiene conceptos como el racismo y la xenofobia, que eso no son de J.K. Rowling, pero ella crea su propio universo creativo y esa obra es única en sí misma, pese a que comparte elementos. Como también El Señor de los Anillos desarrolla el concepto de el bien y el mal, los enanos, la Tierra Media y una serie de cosas y elementos que no son de su autor, de Tolkien, pero los arma de una manera que hace una obra completamente distinta. Entonces, claro, hay ideas que voy a compartir, pero mi obra tiene que ser muy diferente. En el caso en el que la idea tiene un campo de desarrollo amplio, el nivel de protección de derecho de autor va a ser mucho, mucho más fuerte y voy a pedir que obras similares no salgan. ¿Por qué? Acá el juez de este caso que decía, ay Gino, yo no sabía esto, qué buen dato, qué buen dato. Gino nos cuenta que las crónicas de Narnia
tiene referencias bíblicas. Es que yo no me he leído las crónicas de Narnia, pero ese dato está buenísimo, por supuesto. Y pues esas crónicas no se pueden apropiar. Está perfecto que las usemos, las adaptemos, pero creemos algo propio. ¿Qué decía el juez cuando analizó este caso? Si yo abro el capítulo 7 de una obra y abro el capítulo 7 de la otra y no dice lo mismo, no hay problema. Pero si las leo al final por completo y tengo esta sensación de que la línea argumental es igual, la sucesión de escenas, el argumento y todo es igual, pues no solo tomo una idea. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, una película con base en un libro, no estoy usando las mismas palabras, pero aún así se puede decir que plagié en la medida que no pida permiso porque estoy usando la misma sucesión de escenas. Entonces acá voy a tener ese tipo de problemas. Entonces, volviendo, cuando estoy tomando una idea, puede ser con amplio campo de desarrollo o con un pequeño amplio campo de desarrollo, dependiendo el nivel de exigencia del segundo autor va a ser mayor o menor, pero si yo tomo solo una idea, no voy a necesitar permiso. Vamos al tercer escenario, porque recordemos que estábamos viendo los tres escenarios del derecho de autor. Plagio, una simple idea que estamos acá, cuando tomas solo una idea no hay problema, las ideas no son de nadie. Y cuando no tomas solo una idea, sino estás tomando elementos originales de una obra preexistente para crear una segunda obra, que es el mundo de las obras derivadas. ¿Qué es este caso? Patricia Araya dice, ¿qué pasa con los libros Orgullo y Prejuicio y Zombies? Sensatez y Sentimientos y Monstruos Marinos. Solo de esos, perdóname, solo conozco Orgullo y Prejuicio Zombies, que incluso es una película que después adaptar. ¿Qué ocurre con las adaptaciones? Porque acá no estamos tomando solo una idea. Entonces, cuando yo hago Ana Karenina Android, yo no estoy tomando simplemente las ideas generales de Ana Karenina de la aristocracia en Rusia. Yo estoy tomando a Ana Karenina y la estoy metiendo otros elementos. En Orgullo y Prejuicio me di mucha más libertad. Hay que es importante tener presente, y es que cuando yo estoy haciendo adaptaciones, tengo el derecho moral de integridad presente. Esa pregunta, Patricia, está buenísima. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a hacer una obra derivada, estoy tomando elementos de una obra preexistente, le meto cositas nuevas y hago otra obra. Pero yo tengo que mantener la integridad o el mensaje de la obra que estoy usando. Entonces, una traducción, por ejemplo, es una obra derivada. Yo paso del español al mandarín. La traducción al mandarín tiene que ser lo más fiel posible a la obra original. Por supuesto, en la medida de lo posible. Entonces, La Conjura de los Necios, que es esta gran obra norteamericana de culto, cuando se traduce al español, pierde mucho porque ella tiene unos slangs, tiene unos chistes muy locales, y entonces al traducirlo y al irnos a otro país, se pierde por completo. Ahí ya no es culpa del traductor. Pero si se hace una traducción sencillamente mal hecha y pierde sentido, pues ahí vamos a tener problemas y hay que usar recursos. Entonces, en Asimov hay un gran final de una de sus novelas en las que le dice you. Y entonces él siempre decía, es que tú me necesitabas a mí. Y al final dice, no, no era a ti, era a ustedes. Y ese gran cambio en inglés se entiende porque la misma palabra you, en español no. Entonces en español el traductor pasa y hace una nota aclaratoria diciendo, mire, en inglés es you, en español esto se pierde, pero entienda que es esto y por eso era la conclusión. En términos de audiovisuales o de una novela, cuando yo estoy haciendo la adaptación, tengo que ser lo más fiel posible. Si yo quiero tener mayor libertad creativa, tengo que pedir la autorización al autor o la autora de la obra literaria. Entonces, si voy a hacer una película con base en un libro, yo necesito ser fiel a ese libro. Si el personaje principal se muere en el capítulo 7, en la película tiene que morir. Si yo quiero dar un giro y quiero que el personaje no muera, necesito permiso. Entonces, en esa adaptación yo puedo tener mucha mayor libertad, pero esa mayor libertad tiene que ser consensuada con el autor para no afectar el derecho moral de integridad. Eh, por ejemplo, con Game of Thrones, que acá no es que esté haciendo grandes cambios, pero por ejemplo meto soft porn. ¿Por qué? Porque en el libro el lector está dispuesto a trasegar grandes diálogos. El televidente no. El televidente se me va a aburrir con grandes diálogos, entonces pongo los diálogos, pero en una cama con toples. Ese tipo de cambios igual los tengo que consensuar con mi autor. No sé, Patricia, si te respondí.
O sea, es posible, pero con permiso para no afectar el derecho moral de integridad. Patricia, te respondí, es que no sé, porque como doy tantas vueltas, gracias, listo. Gino, ¿qué dice? Los derechos de Jane Austen aún están reservados, creo que el derecho permanece 70 años más contados a partir del 1 de enero del año siguiente, aunque la muerte del autor, aunque la paternidad se presente. Ahí es muy importante. Gino trae otro tema importante y es la entrada al dominio público. La entrada al dominio público depende de cada país. Eso va a variar, porque hay países como México que tiene 100 años. Estados Unidos tiene unas reglas raras, en algunos casos son 100 años también. Colombia tiene 80 años desde la muerte del autor. Pero si es una persona jurídica la titular, son 70 años desde que se publicó. Cambia un montón. Cuba son 50 años. Centroamérica creo que la gran mayoría, creo que tienen 70 años. Entonces, eso va a variar de país a país. Por ejemplo, el diario de Ana Frank ya hace parte del dominio público en Colombia, pero en Europa no. En Europa sigue siendo parte del dominio privado. Entonces, eso va a depender, Jim. En cada caso, habrá que ver. Para eso, en el CERLAL, en la página del CERLAL que ustedes van a encontrar la calculadora de dominio público. Ustedes ahí llenan un formulario, entonces dice, ¿cuándo se murió la autora? ¿De qué país es la obra? Y ahí les va a votar si es del dominio público o no, para ahorrarse este problema de que las reglas de cada país cambian y hay que tener ciertas cosas en presente. Pero gracias por el comentario, Jim. Entonces estamos en el mundo de las obras derivadas. Como les decía, es coger una obra preexistente. Si ustedes ven en este ejemplo, Banksy, él no está tomando por pereza parte de la fotografía del terror de la guerra de Nick Yu. Acá él está tomando a esa niña necesariamente porque esa niña representa mucho. Esta fotografía fue con la que se denunció los horrores de la guerra en Vietnam. Esta niña desnuda realmente se le quemó la ropa por el napalm y dio la vuelta al mundo, haciendo con contundencia una gran crítica a el heroísmo norteamericano en ese momento. Esa misma niña ahora dice algo completamente diferente en la obra de Banksy. Por supuesto, él resignifica, él dice otra cosa, es más actual, pero él necesita a la niña del terror de la guerra, porque eso le da mayor contundencia en su obra. Entonces, él podría ser una niña de él, sí, claro, no es por pereza, pero el usarla en principio necesita de autorización. En el mundo de las artes plásticas, muchos artistas aprueban este tipo de usos de apropiaciones y no demandan, aunque en principio podrían hacerlo. En este caso, Lynn Goldsmith demandó a la fundación de Andy Warhol. Lynn Goldsmith tiene los derechos de la fotografía de Prince. Él es el autor de la fotografía. La Fundación Warhol coge esa fotografía y saca esta obra de arte pop. ¿Qué le decían? Es que usted no se inspiró simplemente en el rostro de Prince, que ahí habrá otra discusión por derecho y imagen. Usted justo usó esta fotografía, no usó la imagen de Prince en general, sino usó mi fotografía. En la medida que usted usó mi fotografía para su pintura, usted hizo una obra derivada y necesitaba permiso. ¿Cómo se necesita permiso para hacer una película con base en un libro o una obra de teatro con base en una película? Usted necesita autorización para hacer eso si no es del dominio público, que es el tema que ahorita lo del dominio público, lo que nos traía Gino, de que hay que tener cuidado. Entonces acá, efectivamente, el autor de la fotografía gana la demanda y la Fundación Andy Warhol tiene que pagar una indemnización por el uso no autorizado de eso. Y ahí entonces Teddy trae otro tema y es, bueno, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? Gracias porque me estás aterrizando al tema. Que yo dije, voy a hablar de inteligencia artificial y poco hemos hablado de ahí. ¿Qué pasa? Porque muchos autores dicen, es que la inteligencia artificial está usando mis obras. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial para sacar la imagen verde usó la obra azul y azul. Entonces muchos están diciendo deberíamos demandar. Hay grandes demandas a los dueños de las inteligencias artificiales generativas porque están diciendo ustedes están usando mis obras para generar nuevas obras. No nacen de la nada. La inteligencia artificial no es ni creativa, ni inteligente, ni nada, sino lo que está haciendo es usar creaciones protegidas y por eso están demandando. Por lo pronto, no se ha resuelto en los tribunales qué va a pasar. En principio, ¿qué están respondiendo los dueños de la inteligencia artificial? El peso
de su aporte en el entrenamiento de mi inteligencia artificial es muy pequeñito. O sea, si ustedes ponen, te dice, y en ese caso, a ver, sí, ¿hasta qué punto se puede alegar que todo lo que la inteligencia artificial aprendió, y lo pone entre comillas, Teddy, me parece genial, de imágenes con derechos debería considerarse derivado? Es muy pequeño, pero de muchos autores. Tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Si yo cojo ChatGPT y todos los días empiezo a escribirle, mire, Freddy Forero es el presidente de Colombia. Freddy Forero es el presidente de Colombia. Freddy Forero es el presidente de Colombia. Y lo hago durante un año. Después ustedes le van a preguntar a ChatGPT quién es Freddy Forero y no les va a decir que es presidente de Colombia. Porque ese aporte de solo un usuario no tiene un peso tan grande en el proceso de aprendizaje autónomo. Como les decía, son miles y millones de datos. Entonces, esa fotografía de un autor, de una de las fuentes de acá, en términos generales, para el resultado final, fue un aporte muy chiquitito. Entonces, ¿cómo le pagamos si es tan pequeño? Muchos están diciendo, no, es que no vamos a dividirlo. Usted debería pagarle a una sociedad de gestión colectiva que agrupa a todos esos autores y pagarles un monto general y eso después se divida. Todavía se está pensando bien cómo se va a hacer, no se ha definido. Gino dice, hace poco en un grupo hablaron de Firefly, la inteligencia de Adobe, cuyos recursos tienen licencia comercial. Sus bases son propiedades de Adobe. Creo que solo si el suscriptor paga es dueño de estas imágenes. La solución de muchos fue crear obras usando la IA, pero con bases de autoría propia. Eso es otro punto, Gino, que muchos dueños de inteligencia artificial dicen, nosotros la entrenamos con nuestras propias imágenes. Otros dicen, nosotros sí las usamos imágenes, pero licenciadas porque usamos imágenes de Instagram. Y si ustedes subieron sus obras a Instagram, en los términos y condiciones decía que Instagram podía vender eso. Inicialmente Instagram, ¿cómo se financiaba? Con la venta de esos datos y esas imágenes. Ellos no ponían publicidad. Entonces, ¿qué pasaba? Instagram, por ejemplo, cogía una gran base de datos y le decía a Red Bull, le voy a mostrar dónde toman los usuarios Red Bull. Y le mostraba todas las fotos con inteligencia artificial, sacaban los parámetros de usualmente los usuarios donde toman Red Bull. Y eso ahí sacaban unos estudios de mercado. O le vendían sus imágenes autorizadas por ustedes a los que estaban entrenando inteligencia artificial. Ellos dicen, nosotros accedimos de manera legal a esas imágenes. Que lo que pasa es que esos términos nadie los lee. Otros dicen, no, son solo el dominio público o no usamos imágenes de otros, son propias, hay diferentes versiones. Todos dicen, eso es mentirita, realmente sí terminan usando obras de autores, solo que uno no tiene cómo rastrear eso. La única forma de rastrear es tener acceso a todo el proceso de Machine Learning y ver qué se usó y qué no, para rastrear si usaron mi obra o no y qué peso tuvo mi obra en la creación de este tercer rostro. Pero las compañías no publican eso porque cuando lo publican, pues dejan de ser competitivos. Ellos publican solo eso cuando ya desarrollaron una mejor inteligencia artificial. Oiga, gracias por los comentarios. Si ven, yo les dije, si ustedes participan, lo hacen más chévere porque tienen datos bacanos. Entonces, muchas gracias por los que están participando. Muy buena. Entonces, estábamos en las obras derivadas. Que las obras derivadas en muchos países, cuando estamos hablando de, en principio necesitan permiso, pero cuando estamos hablando de parodia, se permite sin autorización previa. La mayoría de los países tienen esta regla, que es una limitación excepcional del derecho de autor, y dice si es parodia no hay problema. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, acá, entonces tenemos la primer portada, es la portada que dio lugar a los atentados en la revista Charlie Hebdo en Francia. Esta portada decía, el Corán, perdón la grosería, el Corán es una mierda, no para las balas. Eso, por supuesto, molestó al mundo musulmán y da lugar al atentado y matan a algunas personas en la revista. En ese momento Francia está de luto, incluso muchos de nuestros países, muchas personas ponían la bandera de Francia en su Facebook y se solidarizaron con los franceses por este atentado. En ese momento sale esta segunda portada por un autor ajeno a la revista. Por supuesto, si ustedes ven, la composición de imagen es similar y tiene que ser. No es porque le dé pereza pintar, es porque si no es parecida, pierde el chiste. Acá coge la misma portada de Charlie Hebdo, pero dice algo diferente.
Y entonces acá dices, Charlie Hebdo es una mierda, no para las balas, después del atentado. Tanto así, y es una obra derivada porque nos está expresando algo completamente diferente, tanto así que dio lugar a debates completamente contradictorios. La primer portada genera el atentado y todo Francia sale a respaldar a los de la editorial diciendo debemos respetar el derecho a libertad de expresión. Cuando sale la segunda portada burlándose del atentado, los mismos franceses que estaban pues, diciendo que se respete la libertad de expresión empiezan a decir o a hablar mal de este autor, diciendo que lo deberían sancionar por tener un discurso de odio que incentivaba el atentado. Entonces eran dos discursos completamente contradictorios a partir de estas obras, porque expresan algo distinto, se burlan de algo diferente. Ahora bien, en la parodia necesita que sea chistoso, no. Puede que esta revista, esa portada, segunda portada de humor negro, no le diera risa a muchas personas, a otras sí, pero eso es irrelevante. Se entiende que es parodia y por consiguiente se puede hacer sin autorización. Por eso muchos países la tienen como una limitación excepción, porque para hacer obras derivadas, como en este caso, yo necesito permiso. Pero en este caso es casi seguro que el segundo autor, si hubiera dicho, tengo esta idea, me dejan hacer esta obra derivada, no le hubieran dado autorización porque se estaba burlando de sus compañeros recién fallecidos. Entonces, para evitar que esta autorización limite el derecho a libertad de expresión, en términos de parodia se permite. Ahora bien, ese era el panorama general de derecho de autor, pero vamos a caer en la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Y lo primero que vamos a hacer, que es que Teddy ahí ya nos estaba aterrizando y te dice, bueno, ¿y la inteligencia qué? La inteligencia artificial con estos conceptos generales puede tener autoría y principalmente puede llegar a ser creativa. Y ahí primero tenemos que ver qué tanto crea. Si ustedes ven en esta imagen, inmediatamente todos ustedes reconocen lo que es. Es una mano adulta y sobre esa mano adulta hay una mano de un bebé. Fácilmente sus cerebros les dicen, estos son dos manos, ustedes saben que son de dos seres humanos, que son de diferentes edades, toda esa información en segundos. Sus cerebros se los dijeron y ustedes aprendieron esto y no se acuerdan cómo. Si yo les pido que me digan el momento exacto, ese granito de sus vidas en las que ustedes aprendieron que ese pedazo de la extremidad de sus cuerpos se llamaba mano, y que esa mano usualmente tiene 5 dedos y un número de falanges y que tiene uñas y que esas uñas crecen más allá y que siguen creciendo pese a que sus dedos ya no crezcan. Toda esa información ustedes no van a recordar en qué momento de sus vidas, en qué punto lo aprendieron y cómo. Nosotros aprendemos a lo largo de nuestras vidas un montón de cosas y no sabemos ni cómo. Y ahora estamos enseñándole a las máquinas a hacer. Y ahí nos tenemos que hacer grandes preguntas. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con las manos? Las manos ha sido o fue en algún momento lo más difícil de graficar para las inteligencias artificiales generativas. Salían así. Como yo les decía, para hacer esto yo necesito procesos o supervisados o no supervisados. Entonces yo cogía grandes bases de datos con seres humanos y necesitaba que en el modelo la máquina aprendiera qué es un ser humano. ¿Cómo se entiende graficado un ser humano? Acá, ¿qué ocurría? Que la gran mayoría de imágenes de seres humanos, las manos no eran tan visibles, o porque estaban sosteniendo un micrófono o una cámara en una selfie, o se están estrechando las manos, o estaban ocultas en los bolsillos. Claro, si ustedes googlean manos, les van a salir imágenes, pero recordemos que para el proceso de Machine Learning necesitamos miles y miles, muchísimas. Entonces, ¿qué ocurría con las manos? La máquina realmente no lograba determinar cuántos dedos tiene una mano humana, porque no tenía suficientes ejemplos. Y me salía esto. Entonces no entendía que era una mano, cómo era una mano. Por supuesto, con prueba y error, muchas pruebas y errores, la máquina después y ahorita se las grafica bien. Pero eso fue uno de los grandes problemas iniciales. No sabía que era una mano. La máquina no entiende que es una mano. Entonces ella saca este tipo de error. ¿Por qué saca este tipo de error? Vamos con otro ejemplo. Acá yo les decía, nosotros podríamos representar el atardecer en el lago mediante la fotografía con tecnología o después
con el expresionismo, con el puntillismo. Después, entonces, con la inteligencia artificial se le pide a la inteligencia artificial que complete esta pintura y sale esto. Yo les pido por favor que revisemos a ver si ustedes logran determinar cuál es el error. Centrémonos en los personajes principales de la pintura, que son este conde y esta condesa, muy elegantes ellos, que están en la parte principal, ¿no? Entonces, acá tenemos la obra original. Centrémonos en estos dos personajes. Les pido a alguien a ver si en el chat o desbloqueando micrófono nos puede decir cuál fue el error que cometió la inteligencia artificial. Uno que un humano no hubiera cometido. Acá les voto la segunda. ¿Qué creen que fue el error? Si ustedes ven la obra original, se nota que ese cuadrito y todo lo de externo es lo que creó adicional la inteligencia artificial al completar. ¿Qué creen que fue el error? Ay, perdón. El paraguas. Gracias, Leonel. Y Teddy, muchas gracias. Exacto. Entonces, cualquier humano hubiera determinado que el señor lo que tiene es un bastón. La inteligencia artificial simplemente completa el trazo y para la inteligencia artificial, ese palito termina en sombrilla para una, pues el otro palito también va a terminar en una sombrilla. Ese tipo de errores, un humano, ahora, puede que un humano conscientemente quiera hacer esto como una decisión y ponerlo también como una sombrilla. Puede pasar. Pero en este caso es un error de la inteligencia artificial porque no logra interpretar, porque no conoce estos conceptos. Porque estamos determinando qué tan creativa puede ser una inteligencia artificial. Entonces vamos con este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una gran base de datos, estamos haciendo el proceso de Machine Learning y tenemos que etiquetar estas imágenes. Tenemos que poner una palabra, una acción, solo una palabra que me unifique todas estas imágenes. Entonces, ¿quién se anima a darnos una palabra, una acción que tengan en común todas estas imágenes? Una acción. Yo no puedo poner hervir, porque hervir está asociado solo a la tetera. Necesito una que sea asociada a todas las imágenes, porque voy a etiquetarlas. Humo, salir. Porque si ven, humo no están todas, pero salir sí. Todas las imágenes tienen algo que ver con salir. Gino también pone salir. Exacto. Vamos a salir. Entonces pusimos todas estas palabras y Francisco y Gino las etiquetaron como salir. La inteligencia artificial está identificando imágenes y que entienden los seres humanos por esas imágenes, pero ¿qué es lo que pasa? No sé si han tenido la oportunidad de ver esta película, La Habitación. En esta película hay un tipo loco que secuestra a una niña, la mete en una habitación, nunca la deja salir, la viola, ella queda embarazada, su hijo nace en esa habitación y empieza a crecer en esa habitación. Para este niño no hay universo conocido más allá de esa habitación porque él jamás ha salido. Hay una escena que me encanta porque un ratón se mete a la habitación y después por un huequito el ratón sale. Y el niño le pregunta a la mamá, ¿qué pasó con el ratón? Y la mamá le dice, pues salió. Gino pregunta si esto es basado en hechos reales. Sí, pero cambian. Sí se basó en hechos reales, pero en el caso real es un papá que secuestra a su hija, crea un gran sótano, le dice que la ayude, se la lleva, incluso su mamá vive en esa misma casa y nunca se entera. La niña crece en ese sótano, tiene hijos, él sigue violando a sus hijas y duran muchos años encerrados en ese sótano. Creo que hubo varias generaciones que él seguía violando en ese sótano. Fue un caso espantoso y eso da lugar a este caso, en la que el niño, que en la vida real también hubo niñas que crecieron y nacieron en ese sótano sin conocer nada. Ahora, entonces cuando le pregunta a su mamá, ¿qué pasó con el ratón que acaba de salir de la habitación? La mamá le dice, salió. Y él le dice, ¿qué es salir? Y ella le dice, pues ir al otro lado. Y el concepto de otro lado no lo comprende el niño, porque el niño jamás ha estado del otro lado, jamás ha estado afuera. ¿Qué pasa? En términos generales, la inteligencia artificial, que ya le dijimos, estas imágenes representan una acción que es salir, todas. El perro quiere salir, estamos saliendo de la estratosfera con el transbordador, las mariposas están saliendo, el sujeto está saliendo, hay un tren saliendo, hay burbujas saliendo. La máquina entiende que estas imágenes ustedes las etiquetaron como salir y algo deben tener en común y empieza a buscar patrones, pero la máquina realmente no entiende qué es el concepto de salir, simplemente entiende
entre comillas, entiende que gráficamente que puede entender un usuario por salir, pero el concepto de afuera o adentro no lo tiene claro. La máquina no sabe qué es eso. Como el niño que nunca había salido de la habitación y no entendía el concepto de salir. Ahora bien, entonces si yo le pido a esta inteligencia artificial que entrenamos, grafíqueme un tren saliendo, teniendo esta imagen inicial, más otras imágenes, unos trenes saliendo de un túnel, entonces puede que me saque algo así. Pero puede que cometa el error, porque dice, bueno, yo usé esta inicial, el usuario inicialmente la etiquetó como salir, y tengo unas muy similares, entonces puede que cuando yo le pida, grafíqueme un tren saliendo, me saque una chimenea. Yo como usuario no voy a entender la inteligencia artificial cómo llegó allá. ¿Por qué pasó esto? Porque la inteligencia artificial, insisto, no es inteligente, no entiende el concepto de salir y por consiguiente puede cometer este tipo de errores. Ahora, ustedes les piden a las actuales que les grafique y lo van a hacer muy bien porque ya ha habido muchas pruebas y esto se ha venido mejorando bastante. Pero entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si yo le pido a la inteligencia artificial que me dibuje o me complete la Mona Lisa de Da Vinci, si ustedes ven, acá no le completó, es un torso volando. ¿Por qué? Porque la máquina no entiende que es un ser humano, simplemente siguió los parámetros del trazo como lo hizo con la obra en puntillismo. Acá entiendo cómo van los trazos y la hago, ahora quedó bien, pero la máquina no va a entender que eso era un humano en el centro que probablemente podía ser una mujer que tenía piernas. La máquina no va a entender ahí si hubo un error o no. Ahora, un artista pudo completar esta imagen de esta manera también, de manera consciente y decir, me parece chévere el torso volando. Puede ser una decisión. La máquina comete este error. Entonces, vamos a si la inteligencia artificial puede ser creativa y la obra derivada. Acá hay dos conceptos que debemos tener presentes. Primero, para determinar si una obra es derivada o no, yo no puedo decir cuánto tiene que aportar el segundo autor. ¿Por qué? Porque pues es muy difícil y es muy subjetivo. Entonces yo no puedo decir, no, es obra derivada si le sumo 5 párrafos, o 5 compases, o 7 escenas. Es muy difícil. Acá, por ejemplo, yo no puedo decir cuántos colores cambio y cuántos trazos. Si ustedes ven, en este caso, los cambios son muy sutiles, la obra dice exactamente lo mismo y no estamos frente a una obra de verdad, es un plagio. Entonces acá, me cambiaste el color, la textura, los botones, pero en general es un plagio. No aportaste nada, no me dice nada diferente. ¿Qué pasa acá? Acá en la Mona Lisa, que los tres autores la hacen muy suya, en estos tres casos sí son obras derivadas, dicen algo muy diferente. Son la versión de sus autores de la Mona Lisa, pese a que los cambios son sutiles. Entonces, vamos con Fernando Botero. ¿Esta la Mona Lisa es una obra derivada? Sí. ¿Esto lo podría hacer una inteligencia artificial? Sí. La inteligencia artificial, si yo le meto bases de datos con pinturas de Botero y bases de datos con diferentes imágenes de la Mona Lisa y le digo, bóteme la Mona Lisa según Botero, puede llegar a un resultado parecido. Que es como se hacía, no sé si ustedes vieron el ejemplo de el Papa vistiendo Valenciaga. Eso se hace similar y es, vamos a meter muchos ejemplos de lo que es la ropa y la moda Valenciaga y vamos a meter muchas imágenes del Santo Papa. Y sale así. Entonces, la primera imagen de Botero, ¿lo puede hacer una inteligencia artificial? Sí. Dalí, los icónicos retratos de Dalí, yo los puedo meter en la base de datos. Puedo meter imágenes de la Mona Lisa y le digo, bóteme la versión y puede botar un resultado similar. Esta es una obra original de Dalí. La hace muy suya. Y está bien, es una obra derivada, pero la inteligencia artificial podría llegar a ser eso. Vamos con Duchamp. Duchamp es el que menos intervino en la Mona Lisa. Si ustedes ven, llega y coge, le hace los bigotes y en la parte de abajo no interviene directamente la obra, es en la parte de abajo pone unas iniciales. Al leer esas iniciales en francés, se entiende que se dijera, ella tiene el culo caliente. De esta manera, Duchamp resignificó por completo la Mona Lisa, sin hacer una intervención grande en la Mona Lisa. Es maravilloso. Ahora, la inteligencia artificial podría llegar a este tipo de intervención, es mucho más difícil. ¿Cómo vamos a estos ejemplos en los que la inteligencia artificial podría sacar una expresión artística de este tipo? Probablemente no. O de este tipo, probablemente no. ¿Puede hacerme una graficación de unos libros? Sí. Pero puede tener del dar significado al ready-made, puede que no.
puede hacer una resignificación de una obra preexistente, va a ser más difícil en estos términos, pero por supuesto puede generar. Ahora vamos en términos de derecho de autor. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial crea algo? No sé si conocen esta obra. Entonces, La puesta del sol sobre el mar Adriático. Es una obra que se lleva a la cuna del expresionismo y todos dicen, wow, qué gran artista, está maravilloso. No sé qué. ¿Quién es el artista o el autor o la autora de esta obra? Este burro. ¿Qué hicieron algunas personas? Cogieron, le amarran un pincel a la cola al burro, le dan zanahorias, el burro se pone contento y termina pintándose. En términos de derecho de autor, las obras solo van a estar protegidas cuando son creadas por un ser humano. No sé si conocen el caso de la macaca. Una macaca, una monita, un hombre deja una cámara en el piso, ella coge la cámara y se toma selfies y sale divina. Después esas fotografías las publica National Geographic y salen a Wikipedia. Cuando demandan, porque dicen, oye, ustedes están usando esas obras sin permiso, dicen, esas obras no son de nadie. Esas obras no tienen protección de derecho de autor y por consiguiente se pueden usar libremente. Pasa lo mismo con el cuadro del burro. El burro no tiene derecho de autor. Los animales tienen derechos, pero no particularmente derecho de autor. Entonces este cuadro puede ser reproducido por cualquier persona. Si yo tengo este cuadro, ¿puedo vender el cuadro? Sí, tengo el objeto tangible, pero no puedo evitar que alguien le tome una foto y lo ponga en una presentación, lo ponga en un pocillo, en una camiseta, o haga copias y las venda, porque eso no tiene derecho a autor. Si fuera hecho por un ser humano, sí tendríamos ese problema. Si yo quiero poner las pinturas de Frida Kahlo en un pocillo, tengo que pedir la autorización a la Fundación Frida Kahlo. Acá no, porque esto no tiene derecho de autor. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que pasa con una obra generada por inteligencia artificial? Si yo soy dueño del burro, eso no me hace autor del cuadro. Si yo soy el que tuvo la idea de que el burro pintara este cuadro y el que genera todo, le pone el pincel, la zanahoria y todo, igual eso no me hace autor del cuadro. Si yo soy el que pagué por estos materiales, eso no me hace autor del cuadro. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Si yo soy el que creó la inteligencia artificial, soy dueño de la inteligencia artificial, más no de las obras que crea la inteligencia artificial. Si crea un ensayo o una pintura, eso no tiene derecho a autor y va a poder ser replicado por cualquiera. Si yo soy el usuario que le di el prompt y le di la orden y le dije inteligencia artificial, quiero que me escriba un ensayo como si usted fuera un profesor liberal de Harvard y que me lo escriba sobre el feminismo latinoamericano. Si yo di esa instrucción, en términos generales, eso no me hace autor. Si se lo pido a otro humano, tampoco si se lo pido a la inteligencia artificial, solo di una idea. Así que con la legislación actual, lo que crea la inteligencia artificial se asemeja a lo que creó este burro. Entonces, cuando la obra no está protegida, porque la creó de manera autónoma la inteligencia artificial. Por ejemplo, acá, el programador diseña todo el proceso de Machine Learning, pero la inteligencia artificial tiene la autonomía en las decisiones creativas. Acá, ¿qué hicieron? Cogieron muchas representaciones de las obras de Rembrandt y después la máquina encuentra ciertos parámetros. Esto era un proceso de Machine Learning supervisado y se le dice, mire, entienda qué hace un Rembrandt. Mire los parámetros de trazo, las similitudes, y después se le pide a la máquina, ahora pinte el siguiente Rembrandt, y hace una pintura con el estilo Rembrandt. Esta pintura no es de nadie, no está protegida por derecho de autor porque la hizo la máquina. Los que diseñaron el proceso Machine Learning no van a ser dueños de ese cuadro. Acá, por ejemplo, si yo defino es el estilo, ahorita veamos el estilo de Botero. Si yo pinto una figura humana sobredimensionada, ¿es el estilo de Botero? Sí. Ahora, ¿eso es de Botero? No, eso viene de la cultura popular peruana y unas anteriores. Entonces, la figura de los gorditos, pues no es de nadie. El estilo no es de Botero, no va a ser de nadie. Como el realismo mágico no es de Gabriel García Márquez. Entonces, si yo defino el estilo, por ejemplo, yo pinté el primer cuadro, yo pinté las flores o mi hijo pintó las flores y a partir de ese estilo le pido a la inteligencia artificial que me cree. Todas las siguientes imágenes fueron creadas por una inteligencia artificial con base en el estilo del cuadro inicial. El hecho de que use mi estilo no me va a hacer autor de esas obras.
Entonces, si yo le digo, pínteme un carro de Fórmula 1 con base en mi estilo, no va a ser protegido por derecho de autor. Tanto así que están diciendo, por ejemplo, si ustedes subieron sus imágenes, sus cuadros a Instagram y ustedes dieron la autorización para que Instagram usara esas imágenes en proceso de Machine Learning, sin saber por qué aceptaron los términos y condiciones, y después se vuelven famosas o famosos, la inteligencia artificial podría sacar las imágenes de Pepito Pérez, tipo el estilo de Pepito Pérez. No le van a tener que pagar, porque sí están usando su estilo, pero no están usando sus obras. La inteligencia artificial. Lich, no sé si tenías una pregunta. No. Entonces el solo estilo tampoco me hace autor. Acá lo mismo, si yo fui quien hizo la imagen inicial del gato y a partir de ese estilo la inteligencia artificial me saca un reno, entonces, o el sombrero, esas obras no van a ser mías, no están protegidas por derecho a autor. Cuando, por ejemplo, el programador va mucho más allá y controla todo el proceso de Machine Learning y general, como en este caso. Entonces, ¿yo qué necesito para hacer eso? Todos se identifican. Entonces, en la primera tenemos El Señor de los Anillos, Mad Max, Superman y Piratas del Caribe. Acá, ¿yo qué hago? Yo necesito que la inteligencia artificial identifique qué hace a Don Ramón. Don Ramón. ¿Cuáles son las características que hacen a Don Ramón? Don Ramón, Don Ramón es flaco, sí, pero lo pongo musculoso como Superman, igual sigo sabiendo que es Don Ramón. Don Ramón tenía las orejas de cierta manera. No, pues mira, le pongo las orejas de elfo y sigo identificándolo como Don Ramón. Entonces me coge los parámetros que hacen a Don Ramón, Don Ramón. Esto, como les decía, con el proceso supervisado, con muchas bases de datos, diciendo qué hace a Don Ramón, Don Ramón. También necesito elementos gráficos de las películas. ¿Cómo hago para que ustedes inmediatamente identificaran a Mad Max? El desierto, la moda, el revuelto con los carros viejos. Lo mismo El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe. ¿Cómo hago para? Controlo todo eso y saco esto. Si yo al final le digo a la inteligencia artificial, necesito que me saques a Don Ramón como protagonista de El Señor de los Anillos, y me saca esta imagen, yo no voy a ser autor de esta imagen, pese a que controlé todo el proceso previo. Yo no estoy pintando. Entonces ahí yo no voy a ser autor. Cuando la obra sí está protegida, pese a que yo use inteligencia artificial, y con esto ya voy a cerrar por si tienen preguntas. Y es que estamos mal de tiempo. Y es que acá que debemos tener presente que el hecho de que yo use tecnología no necesariamente me resta protección por derecho de autor, siempre que yo sea el creador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos autores, entonces estamos hablando del jugador de Dostoyevsky, él le tocó contratar a una persona porque escribir en máquina era una mamera. Yo estoy seguro que acá a algunos les tocó escribir a máquina con este borradorcito azul, que era como una plastilina que tocaba borrar, que era cansoncísimo, si te equivocabas, no tenías corrector de estilo, no tenías corrector ortográfico, era supremamente cansón, escribir una novela, le tocaba cuidar el manuscrito, todavía algunas leyes de derecho de autor hablan de qué pasa si el manuscrito se te perdía porque el manuscrito se le enviaba al editor por correo y cuídalo, ahora es un archivo. Si se te acaba la laptop, ese archivo está en la nube y lo bajamos. Tenemos en el portátil, tenemos corrector de estilo, tenemos Grammarly que te ayuda incluso con gramática, te busca, si no te acuerdas de un sinónimo, pones clic derecho y te bota sinónimos, tienes muchas ventajas actualmente. Eso, el hecho de que eso yo lo use, no me quita autoría frente a un autor que usó máquina de escribir. En términos de protección de derecho de autor va a ser la misma. Lo mismo la cámara fotográfica. Si yo tengo una cámara fotográfica análoga y tomo una buena foto y estoy compitiendo contra una persona que tiene un Samsung con una gran cámara o un iPhone, y ese iPhone la persona ni siquiera sabe de luz, no tiene nada de teoría de velocidad de obturación, no sabe nada, sabe que el iPhone se la toma chévere y le pone, saque la mejor, y el iPhone hace el trabajo por esa persona. Igual, la fotografía va a estar protegida en ambos casos, pese a que usaron tecnología. Ahora bien, entonces en términos generales, si yo estoy creando algo y me apoyo en la inteligencia artificial, ¿cuál es la diferencia con los ejemplos que yo ahorita daba? Que yo me limito a dar una idea. Entonces si yo le digo, oiga, créeme un Don Ramón tipo tal y solo doy esa idea, pues yo no estoy siendo autor.
Es diferente que yo le pida a la inteligencia artificial, por ejemplo, que me haga un boceto inicial, a partir de ese boceto yo empiece a crear. O es diferente que yo le diga a la inteligencia artificial, créeme una novela sobre tal cosa y le voy dando tips y ya, a que yo llegue y pida a la inteligencia artificial para que cree algo, yo empiezo a escribir a partir de ese algo y yo lo agrando, pues bueno, va a haber diferente. Entonces, en términos generales, va a estar protegido si yo solo uso la inteligencia artificial de manera subsidiaria. Es decir, me está ayudando la inteligencia artificial cuando me bloqueo a escribir un párrafo, pero realmente la estructura y toda la línea argumental la llevo yo. Bueno, pues ahí va a estar protegido. Kay dice, en el caso de un escritor que ha utilizado la inteligencia artificial para escribir sus novelas, entonces no tiene los derechos de autor. Entonces depende hasta dónde. Hay una inteligencia artificial, por ejemplo, que me dice, mire, usted puede crear, usted puede ir escribiendo y si se detiene la inteligencia artificial, va a revisar qué hilo conductor tiene y le sugiere un párrafo. O como pasa con el correo electrónico, que uno está escribiendo y le sugiere una frase. Ese tipo de ayudas es completamente válido. Si yo, por ejemplo, me di toda la línea argumental, toda la historia la creé yo, pero los contenidos y los diálogos los hice con inteligencia artificial, esa línea argumental va a estar protegida por derecho a autor. ¿Qué actualmente pasa? Yo puedo hacer un largometraje, yo me creo todo el storytelling, digamos que toda la línea argumental, pero los guiones los creo con inteligencia artificial, la música la creo con inteligencia artificial, la animación la creo con inteligencia artificial. Entonces esas animaciones no están protegidas, pero la línea argumental sí. Entonces eso fue mi aporte humano y eso va a estar protegido. Si yo, por ejemplo, cojo la inteligencia artificial, le pido que me cree el guión y a partir del guión yo creo la película. O le pido que escriba una novela y a partir de esa novela yo hago una película. ¿Qué quiere decir? La novela no está protegida. Cualquiera va a poder producir una película con base en esa novela o vender esa novela. Pero la producción que yo hice, la película que yo hice, que es una obra derivada, sí es mía porque intervino un humano. No sé si con eso te estoy respondiendo, ¿qué? O me fui por las ramas, ¿qué? ¿Te respondí? Ah, no sé si, entonces en general, como les decía, la inteligencia artificial va a estar protegida en la medida que la usemos de manera subsidiaria. Gino, hace poco una diseñadora que conozco hizo un reel sobre algo cercano a esto. Ella intentó hacer el branding de una bebida a base de café y su packaging. Aprobó, Probó tres inteligencias artificiales, pero las soluciones no eran tan acertadas. En conclusión, dichos productos sirvieron para apoyo e inspiración para el trabajo propio, tal como usted menciona. Efectivamente, si yo lo uso solo como una base inicial, está perfecto. O si yo creo y después la inteligencia artificial me lo mejora, no voy a tener problema. El problema está cuando yo simplemente doy una instrucción. Porque en términos generales, si yo doy una instrucción y otro humano crea, ese humano es el creador y va a tener derechos de autor. Si yo doy solo una idea para que la inteligencia artificial cree y ella lo hace de manera autónoma, pues ahí no va a tener derecho de autor. Yo lo puedo usar, pero no voy a poder evitar que otros también lo usen. No sé si tienen alguna inquietud en general. Oigan, muchas gracias por toda esa participación en el chat. Vean que la escena es más dinámica, o si no hubiera sido muy aburrido un abogado acá hablando tanto tiempo. ¿Dudas? Perdón que insiste en el tema. Lo que pasa es que me pasaron unos vínculos de unos libros que están en Amazon ya y la persona me dijo que los habían escrito con inteligencia artificial. Entonces, cuando has tocado este tema, me quedó la duda, pues, o sea, es decir, esta persona que es el autor en sí no tiene los derechos, porque parece que él solo le dio las ideas a la inteligencia artificial y él ya los subió a Amazon y ya los está vendiendo. Entonces, y con buen suceso, me dicen. Entonces, Sí, ese ejemplo que traes es increíble. muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Ese ejemplo, yo conozco un libro que está en Amazon que actualmente se vende, incluso cuando tú entras a la descripción del libro, te dice, este libro fue escrito por la inteligencia artificial y tiene un precio y la gente lo está comprando, porque tienen interés de ver qué tan creativo es el libro y qué tan bueno es escrito
100% por inteligencia artificial. La otra persona guió el proceso de escritura. En ese caso, esa persona no va a ser autora, ese libro no va a estar protegido por derecho de autor, pero se puede vender. No es ilegal, no está vendiendo un órgano ni nada, entonces el libro se puede vender. ¿Qué es lo que pasa? Tú lo puedes descargar, pagas en Amazon, lo puedes descargar y, por ejemplo, tú podrías, si tienes los archivos, le haces el ajuste, le pones las líneas de corte y todo, y lo puedes imprimir y tú, a su vez, vender ejemplares. Porque ese, como no tiene derecho a autor, no vas a tener ningún problema. Tú en principio puedes, desde que no sea legal, puedes vender todo. Yo les mencioné al inicio una obra que se llamó La Obra Invisible. Y la persona que lo compró, yo no me acuerdo, pero fue un montón de dinero, compró un texto curatorial que decía, esta es la obra invisible, y le cuesta 1 millón y usted la puede subastar en otras subastas por más plata si quiere, y ahí no estás comprando nada. Pero si hay alguien dispuesto, pues bueno, ahí el mercado es para todos. Como no es ilegal, como no estás vendiendo a una persona, un órgano o algo por el estilo, pues no vas a tener que decir, no vas a tener ningún problema. Algo que generes por inteligencia artificial, pese a que no esté protegido por derecho de autor, como en el caso del libro que mencionas, se va a poder vender y la gente lo puede comprar y no va a haber problema. No sé si me hago entender que, claro, Maru trae otro dilema que es grande y es cuando nosotros hace poco tuvimos ese problema, tenemos el Premio Iberoamericano de Artes Visuales y decían, en las bases está que la gente si usó inteligencia artificial tiene que contar, pero habrá muchos que actúan de mala fe y no lo hacen. Hay ahorita software que intenta identificar cuándo fue usado por inteligencia artificial y cuándo no, pero esos software fallan un montón. Entonces en este momento es difícil y puede que un autor se haga pasar por autor de algo que realmente escribió una máquina y ahí vamos a tener grandes problemas. Entonces desarrollan software para identificar y ustedes van a después encontrar software para falsear ese software y va a ser, eso es un gran dilema que vamos a tener ético, que la gente lo va a usar. Sobre el dominio público, Teddy, en particular sobre obras derivadas, la legislación que les aplica es el lugar donde o el país donde se publica la obra derivada. Ah, qué buena pregunta. Entonces, ¿qué pasa con las obras derivadas? Que Teddy nos está preguntando. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una adaptación de una obra de Shakespeare, que ya hace parte del dominio público, puedo hacerlo sin preguntarle a nadie. La obra derivada va a estar protegida por derecho de autor. Entonces, si yo hago una película con base en una obra de Shakespeare, mi película no es del dominio público. No puedo evitar que otros hagan películas con base en esa misma obra, pero mi película la uso solo yo o con mi permiso. Para determinar si puedo hacer la obra derivada o no, yo debo tener en cuenta. Entonces, el dominio público depende de país a país. Siempre debo tener en cuenta el país de origen y el país donde voy a usar ahora. Y uso el término menor. Entonces, por ejemplo, las obras Shakespeare, entonces Europa. En la Unión Europea, que es el país de origen, el término de protección es 70 años desde la muerte del autor. En México son 100 años desde la muerte del autor. Entonces se va a aplicar el término europeo. Entonces en México esas obras entran desde los 70. En Colombia son solo 70 años, pero no es de la muerte, sino desde que se publicó por primera vez. Es un término menor. Entonces en Colombia vamos a aplicar el término de Colombia que es menor. Siempre que haya diferencia entre esos dos, está. Para hacer obra derivada aplica lo mismo. Tengo que determinar si la obra es del dominio público en mi país para ver si puedo hacer la adaptación o no sin permiso. No sé si con eso te respondí, Teddy. Ahí, mientras Teddy nos dice sí, Tatiana entonces nos pregunta, ¿qué pasa con los textos que dicen inspirado en? La inspiración no requiere autorización previa. Entonces yo puedo inspirarme en cualquier otra obra y va a haber similitudes y no hay problema que yo les traía acá el ejemplo de 50 sombras de Grey que se inspiró en Crepúsculo. Ya para eso no tengo problema. La vaina es cuando yo me inspiro y hago la película con base en un libro. Ahí ya fui mucho más allá de la inspiración. Cogí elementos originales. Cuando ya cojo la línea argumental. Cuando me limito a coger las características de algunos personajes. Pues bueno, es que los personajes, en principio, el ser tímido o el ser extrovertido no es de nadie. Entonces ahí no voy a tener problema. Entonces es inspirado en, no va a haber inconveniente. Incluso esta composición musical, cuadros de una exposición,
se llama así porque se inspiró en los cuadros de una exposición de un amigo del compositor y ese tipo de cosas pues no requieren autorización. Si yo veo una obra de Frida Kahlo y eso me inspira o me genera algo y a partir de eso yo escribo un cuento, no voy a necesitar permiso. ¿Dudas adicionales o a los que ya me habían hecho dudas? No sé si les respondí. Y perdón si dejé alguna que en el chat de pronto me pierdo. Leonel decía, Flow GPT utiliza cualquier letra y le pone voz autotune de artistas. Claro, sí, no, es que eso sí está avanzando un montón. Y ahorita la gran duda es qué vamos a hacer con todos esos puestos de trabajo que se van a perder. Porque como les decía, la inteligencia artificial no es creativa, no va a suprimir por completo la creación humana, pero sí va a suprimir muchos trabajos. Va a limitar. Entonces, cuando yo quiero una gran ilustración, tengo que contratar una autora. Pero cuando quiero una ilustración medio regular, uso la inteligencia artificial y dejo de pagar. Entonces, ahí va a haber una gran brecha de capital humano, que eso se está discutiendo ahorita. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que se nos va a quedar sin empleo? Perfecto. A todos y todos, muchísimas gracias por acompañarnos estas 2 horas que me regalaron. Muchas, muchas gracias. Un abrazo gigante. Que estén muy bien.